Buenos Bien, días, Julio. Alexis. Buenos días, Alejandro. Comenzamos, Julio. Vale, está bien, Inge, como usted diga. Voy a abrir tu cámara, vamos a... Hola, buenos días, Inge. Bien, buenos días a todos, jóvenes. Sean bienvenidos al seminario Normativas Eléctricas. Mi nombre es José Mauricio Rivera y estaré como coordinador del seminario web. El objetivo del seminario es presentar las normativas eléctricas sobre redes de tierra, qué son las redes de tierra, cómo funcionan, los tipos y cómo se aplican. Para el desarrollo del seminario estará a cargo nuestro ponente, el ingeniero Julio César Rosales Barrera, del cual pues me voy a permitir resaltar algunas cualidades profesionales de su vasta hoja de vida profesional. Él es ingeniero electricista, graduado de la Universidad Politécnica de El Salvador. Tiene una maestría en docencia e investigación universitaria y actualmente ya está terminando una maestría eh, en robótica en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, en su área de formación ha recibido cursos en áreas académicas, técnicas, cuenta con certificaciones en áreas técnicas. En su experiencia laboral en el área académica, se desempeña como docente de pregrado en la Universidad Tecnológica en diversas asignaturas como introducción a análisis de circuitos, electrónica, electricidad básica, electrónica analógica, electrónica digital, en todas las materias pues, que tienen que ver con la parte de la ingeniería eléctrica. Ha sido asesor de proyectos de tesis de las carreras de los técnicos de ingeniería de hardware y ha sido jurado en las carreras de ingeniería en sistemas. En el área empresarial se desempeña como gerente de ventas y asesor industrial en la empresa Compres S.A.S.B. Bien, jóvenes, para la mecánica para desarrollar este seminario, pues como ya les explicó su docente, pues va a tener una duración aproximadamente de 45 minutos, en el cual les pedimos que mantengan cerrados sus micrófonos y al final de la ponencia vamos a dejar unos minutos por las inquietudes que ustedes tengan, pero si ustedes consideran conveniente o le da alguna inquietud que quieran preguntar sobre algún tema que se está exponiendo, pues perfectamente el ingeniero les va a contestar. Bien, entonces sin más, los dejo ahí con nuestro ponente, el ingeniero Julio César Rosales. Bien, Julio. Ok, muchas gracias, Inge Rivera. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por su asistencia. Les doy los buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a mis estudiantes de, ahí de análisis de circuitos y al amigo Said Montiel, ¿verdad? Que estamos acá reunidos. Vamos a hablar de las normativas de las instalaciones eléctricas, pero vamos a hablar de las redes de tierra, que es uno de los, digamos, uno de los pasos importantes en el diseño de una instalación eléctrica. Cuando veamos, por ejemplo, en la cuarta evaluación, que veamos el diseño de las instalaciones eléctricas residenciales, ahí vamos a ver el diseño propiamente dicho de la instalación, ¿verdad? Se va a tocar igual la red de tierra, pero no como en estos momentos la vamos a tratar de explicar cuáles son sus beneficios y sus características. Nos vamos a basar en una norma de la IEEE, que ya se las voy a mostrar, y espero que sea de mucho provecho. De igual forma, en cualquier momento, si ustedes tienen alguna pregunta o duda, me pueden realizar la consulta. Solo una consulta, ingeniero. Ok, ya está iniciada la grabación. Voy a presentar, voy a compartir pantalla. Permítanme. ¿La logran ver, jóvenes?
¿Se mira bien? Sí, ingeniero. Vale. Sí. Vamos a iniciar con una pregunta general. A ver, es alguien que me lo quiera contestar libremente. ¿Qué entienden ustedes por redes de tierra? ¿Un concepto o algo de polarización? Alguien que quiera comentar, ¿qué se entiende o qué entienden ustedes? A ver, alguien que voluntariamente me diga una definición pequeña. A ver, Alejandro, Andrea, algo que tengan un concepto para iniciar. Creo que Alejandro. son descargas que se hacen cuando hay picos de voltaje. Ajá. Se hacen instalaciones de polos debajo de la tierra y ahí prácticamente se descarga. Ah, muy bien, muy bien. Ajá. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Un concepto de redes de tierra o polarización? Uno más. A ver, Oscar, David. Bueno, no hay problema. Lo importante es, si ustedes se fijan, aquí en esta lámina, ¿alguien va a hablar? A ver, Oscar. No. Bueno, pues sí. Ah, No sé si definición, Oscar. pues yo pensaba que era como los cables que nosotros vemos así de las líneas de postes, pero en vez de ir ahí, sino que fueran por bajo. Eso es lo que yo tenía quizás pensado. Ok, muy bien. Está bien, no hay problema, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un concepto o una idea de que es una red de tierra o red de polarización. Si ustedes ven en la lámina, yo tengo acá varias estructuras, ¿verdad? O varios equipos que se pueden energizar o que transportan energía eléctrica, pero cada uno de ellos deben de estar aterrizado o con una puesta a tierra. ¿Y para qué es la puesta a tierra? Vamos a continuar. Aquí mi lámina dice tierras, ¿para qué? ¿Verdad? Las puestas de tierra, ¿para qué? ¿Verdad? Ahora, ¿para qué es esto? Bueno, la norma que rige esta instalación, ¿verdad? De la red de polarización está en el Green Book de la IEEE bajo el estándar 142-191. Este es el estándar que rige el diseño, la instalación de una red de tierra, ¿verdad? Esto no es, digamos, algo antojadizo, ni es algo que uno quiera hacerlo así a cualquier, como se me ocurra, por decir así, sino que hay que cumplir ciertas normas, ciertos parámetros de diseño para que efectivamente funcione. Ahora, ¿cuál es la intención de la red de tierra? A ver, ¿qué aprecian ustedes en esta lámina? A ver, ¿cuál es la intención de la red de tierra? ¿Qué pueden, alguien que me describa esta lámina donde está la señorita ahí como una chispa? Ajá, Evitar una descarga eléctrica o de voltaje. una descarga eléctrica. Ajá. Y la otra, de aquí a la derecha. Como ya hay un puente tierra, digamos, está polarizado, no va directamente a la energía, sino que baja, o sea, para la puesta de tierra. Y no hay. Ok, muy bien. La intención de la red de tierra, por ejemplo, en las residencias, que es lo que, digamos, lo que vamos a ver más adelante, es que la intención de la red de tierra primero es proteger a las personas, ¿verdad? Esa es la primera finalidad, la protección a la integridad física de una persona y después la protección a los dispositivos, en este caso electrónicos, o aquellos dispositivos que manejan componentes o tarjetas electrónicas. Si ustedes pueden apreciar acá hay una lavadora, ¿verdad? Aquí hay una toma, o sea, un toma, por decir así, una clavija, donde se conecta a la lavadora, pero como es un metal, las cargas estáticas se pueden adherir al metal y cuando una persona presenta baja resistencia, la persona es la que drena esas cargas estáticas y sirve de puente, por decir así, o de polo tierra. Entonces uno puede sentir el impacto de la descarga estática. Ahora bien, si fuese una falla, ocurre una falla eléctrica, una sobretensión o hay una sobrecorriente, es peligroso que
una persona sea la descarga y ahí sí puede haber un accidente, ¿verdad? Generalmente, cuando usted adquiere una lavadora o cualquier dispositivo, usted va a ver 3 clavijas, ¿verdad? O 3 terminales. Ese terminal del centro, que generalmente a veces lo omiten o lo quitan, es el cable o es la clavija o el conector de la puesta a tierra. Entonces, ¿cuál es la intención cuando está polarizado de forma correcta? Si hubiese una descarga eléctrica o las cargas estáticas que están pegadas a la parte metálica del electrodoméstico, esas se van a drenar a través del cable de polarización de tierra hasta llegar a la red de tierra, que puede ser en una vivienda, puede ser una barra, Copperware, o si ya es una estructura más amplia, más grande, ya puede ser una malla, ¿verdad? Una red de polarización a tierra. Como les digo, la intención es proteger la integridad física de las personas y después proteger los dispositivos electrónicos. Ahora bien, como ustedes saben, la ley de Ohm se cumple aquí también. Si ustedes observan acá la señal de corriente alterna que tenemos aquí en este circuito, ¿verdad? Que es nuestra fuente de corriente alterna, y se está conectando a una impedancia. La impedancia, digamos que es la equivalente a la resistencia, pero en corriente alterna. Y si ustedes miran acá, la ley de Ohm es voltaje es igual a la corriente por la impedancia, ¿verdad? La Z, la impedancia. Y hay una circulación de corriente, pero en corriente alterna. Siempre se cumplen las leyes de Ohm, las leyes de Kirchhoff en corriente alterna. Entonces hay que tener en cuenta que la impedancia es la oposición digamos, al paso de la corriente alterna. Entonces, típicamente nosotros tenemos este tipo de representación de instalación eléctrica. Nosotros acá tenemos un transformador, ¿verdad? Que puede ser el de la vivienda que está, digamos, en el pasaje de la colonia, que son los cilindros que ustedes miran en los postes, es el transformador. Y ustedes miran que hay una derivación en el secundario de 3 conductores, uno que va a veces sin forro y dos forrados, ¿verdad? Ya en la instalación eléctrica en la vivienda, ya se identifican las fases. Las fases se identifican con el color negro, rojo, azul, el neutro con el color blanco, un forro blanco en el conductor, y si hubiese una instalación eléctrica, una red de tierra, es un cable color verde. Pero en este caso acá no existe una polarización. Entonces, ¿qué sucede? Todas las cargas, ¿verdad?, que comiencen a conectarse a la red van a empezar a consumir la corriente tal cual y la conocemos, ¿verdad? Una impedancia. Pero es necesario que esos postes, ¿verdad?, donde está el transformador, ese transformador que ustedes miran que llega a la colonia, al pasaje, se debe de aterrizar. ¿Por qué razón? Porque es el primer punto de referencia que vamos a tener para que pueda derivarse el neutro, ¿verdad? Ese conductor que llamamos neutro se deriva gracias a la polarización del transformador que está en ese poste del pasaje. Ahí la distribuidora aterriza ese transformador para generar un punto de referencia. Si nosotros no tenemos el punto de referencia fijo, este voltaje puede estar fluctuando o no ser estable. Eso es bien importante ya en cualquier instalación eléctrica. De igual forma, cuando ingresamos a la vivienda, todas las viviendas deben de tener una toma o una instalación de red de tierra a través de una barra, por ejemplo, que generalmente esa conexión de polarización a tierra está en el tablero principal, ¿verdad? A donde ustedes ven como comúnmente se le llama los térmicos, ¿verdad? La gente le llama a los dados térmicos. Pero en esa caja de protecciones termomagnéticas, ahí debe existir un conductor color verde, forro verde, que es el que me identifica el cable de polarización a tierra. Ahora bien, si ustedes observan, aquí se ha agregado en la impedancia o en la carga este conductor de forro verde y lo que hago es llevarlo a la referencia. Este ya es la instalación. Esta impedancia me puede representar una vivienda o N viviendas, pero cada una de ellas se debe de aterrizar también. ¿Por qué razón? Porque esta red o esta polarización a tierra es la que me garantiza que siempre el voltaje se va a mantener estable
y que todas las cargas estáticas o sobrecorrientes o voltajes se puedan drenar a través de esta conexión. ¿Qué sucede comúnmente en la vivienda cuando no se cumple esta norma? Bueno, ustedes pueden ser o han tenido la experiencia de que cualquier parte metálica que usted toque de la vivienda les puede dar una descarga, ¿verdad? O sienten ahí una pequeña cosquillita, ¿verdad? Y dicen, ¿y qué pasó acá? Son cargas estáticas. Siendo más exagerado, a veces se calienta el piso de la vivienda, sienten que está caliente, es porque hay una mala instalación de la fase. Entonces, eso es cuando no se hace la instalación eléctrica bajo criterios de diseño o cuando no es una persona calificada. La instalación eléctrica siempre debe ser diseñada y ejecutada por gente calificada, por lo menos un electricista de cuarta categoría. Entonces, lo que vemos acá es que todas las corrientes de falla, cuando ocurre una falla, una sobretensión, por ejemplo, en estos tiempos que hay tormentas eléctricas, es necesario siempre proteger los equipos para que ante una descarga no se vaya a dañar. Recuerden que la corriente de falla, por decir así, siempre va a buscar el punto que ofrezca menor resistencia. La idea de la red de tierra es que esa impedancia sea la más baja posible para que toda la corriente de falla o de sobrevoltaje sobre corriente se pueda drenar a través del conductor hasta la red de tierra. Si eso está mal diseñado, entonces lo que va a pasar es que la falla va a buscar los dispositivos que tengan menor impedancia. Generalmente, esos dispositivos son los dispositivos electrónicos. Imagínense la lavadora, puede ser hasta el Smart TV, ¿verdad? La tele, que usted tiene conexión a Internet, ahí puede ocurrir una descarga. O cualquier otro dispositivo sensible como computadoras se pueden dañar. Y eso es porque no tenemos una buena instalación de red de tierra. Hay otra, el aterrizaje de las cargas estáticas. Eso es cuando tenemos cargas estáticas. Hago una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se generan estas cargas estáticas? A ver, ¿alguien tiene una idea de qué es una carga estática? Eso es lo comúnmente pasa en, digamos, en los electrodomésticos. ¿Alguien tiene una idea de las cargas estáticas? ¿Alguien se acuerda de física 1 cuando uno frota un material? ¿Se recuerdan? A ver. ¿Alguien se recuerda o no se recuerda? Bueno, esto de las cargas estáticas ocurre cuando hay fricciones. Muy bien, Jancy. Cuando uno frota, se generan cargas estáticas. O sea, son cargas que quedan pegadas, ¿verdad? Por el flujo de cargas. Se quedan pegadas al metal, por ejemplo, en una lavadora, refrigeradora. Entonces, toda esa carga que está en el metal debe drenarse en algún lugar. Cuando uno no tiene una buena red de tierra, el cliente que llegue a tocar la parte metálica ahí se va a descargar. Entonces, para eso, ¿cómo se soluciona? Bueno, entonces tenemos que tener tomas polarizados. Y si está bien hecha la red de tierra, entonces toda la carga estática se va a drenar y no va a tener ningún problema. Esas corrientes de cargas estáticas se drenan y a pesar de que alguien pueda tomar o tocar la parte metálica, pues no va a sufrir ninguna descarga. Eso es protección a la integridad física. Generalmente esto es lo que se debe de evitar cuando tenemos muchos electrodomésticos, ¿verdad? Refrigeradoras, lavadoras, secadoras, hornos microondas, que son dispositivos que deben de tener una protección por la misma característica de ser metales, ¿verdad? Las cargas estáticas. A veces también el aire acondicionado, cuando pega en puertas metálicas, ahí se genera cargas estáticas por fricción del aire y usted llega a tocar la manecilla para abrir la puerta, usted siente el toque, por decir así, y ahí ocurre una descarga, ¿verdad? Eso es bien importante tener claro eso. Entonces hay que tener claro que hay
también hay cargas eléctricas provocadas por rayos, ¿verdad? Cuando hay tormentas eléctricas y y hay rayos, lo más recomendable es desconectar todos los dispositivos sensibles, llámese computadoras, televisores, qué sé yo, que puedan ser presas, por decir así, de una sobrecarga. Acuérdense, cuando hay una falla, las fallas viajan por los cables y esa falla se tiene que drenar en algún lugar. Si la red de tierra funciona, entonces el sistema de polarización va a drenar la corriente de falla o las cargas estáticas que estén presentes. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro. ¿De acuerdo? Aún cuando hay descargas eléctricas por rayos, hay que tener cuidado que no hayan dispositivos sensibles. Por eso van a ver ustedes, no sé si han oído hablar de los pararrayos, ¿verdad? Esos son una especie de una instalación que drena, ¿verdad? Digamos, el efecto que provoca un rayo en alguna red eléctrica que pueda provocarme corrientes parásitas. Lo mismo sucede, es un dispositivo que lo que hace es drenar todas esas corrientes excedentes, por decir así, o corrientes de falla, que momentáneamente, eso puede ser en milisegundos que puede ocurrir una falla, pero se debe de buscar el lugar o el punto de drenaje hacia la tierra. Hay algo bien importante, miren. En esto de la polarización hay que tener claro que hay que aterrizar las cargas electrónicas sensibles, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de digamos ya los componentes como las máquinas, las computadoras, los microprocesadores que son los más sensibles. Entonces ya tenemos tomas polarizados. Y aquí vamos a diferenciar dos tipos de redes de tierra. La red de tierra del equipo y la red de tierra de la estructura. Siempre son redes de tierra, pero son instalaciones separadas, por decirlo así. Lo que hay que estar vigilando es que la corriente en ese cable siempre sea cero y que el voltaje también sea cero. Ese es el ideal, que en ese terminal con respecto a la referencia, o con respecto a ella misma o con respecto a cualquier otro punto, no circule corriente y tampoco haya un voltaje. Ese es lo que nosotros buscamos. Y ustedes van a ver que todos los cables que lleven forro verde o forro amarillo con verde son equipos que tienen red de tierra asignado o conectado. A ver, en su casa o en algún lugar ustedes han visto este tipo de instalación o algún cable color verde que hayan tenido la oportunidad o a dónde lo han visto, si alguien me quisiera compartir. ¿A dónde lo han visto o por lo menos saben que hay una instalación de red de tierra? Personalmente, hola, bueno, primeramente buenos Sí. días, no sé si se me Buenos escucha. días. Sí, se le escucha, Rudwin. Sí, en mi caso, como mi casa se está construyendo, ¿verdad? Se está construyendo a la par, Muy entonces bien. se tuvo que instalar otro térmico, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba viendo que estaban poniendo un cable verde. Y como yo soy un poco metido, fui a preguntar que para qué era y me dijeron que era justamente el polo tierra, pero yo toda la vida en mi ignorancia, siempre pensé que el cable a tierra era café. Entonces, Ah, entonces ahí donde yo me di cuenta que era un cable verde. muy bien. Gracias, Rubén. Es bien importante distinguir los cuales. Por eso se hace bajo norma. ¿Qué significa la norma? Que yo debo de cumplir los requisitos internacionales, por decir así, para que cualquier especialista, un técnico, un ingeniero, al momento de ver una instalación eléctrica pueda fácilmente identificar, ¿verdad? Si todo se hace bajo norma, cualquier técnico al destapar una caja, digamos, de protecciones, él lo que va a ver son cables con forros. Ah, bueno, si es un forro negro, rojo, azul, esta es la fase. Y si identifica cables con forro verde o verde amarillo, ok, esta es la polarización. Entonces es de fácil interpretación y alguien que lo hace de forma correcta, lo que garantiza es, primero, que sea fiable la instalación, que sea segura y cuando haya que hacer algún mantenimiento o alguna inspección, cualquier persona que sea técnico o calificado lo pueda realizar sin ningún problema. Entonces, gracias, Rudwin. Igual,
cuando usted vaya a hacer una nueva construcción, ¿verdad? Que eso es lo ideal. Siempre hay que tomar en cuenta que hay que ponerle la red de polarización a tierra. Y a veces en las casas, dependiendo la constructora, no sé, o por bajar costos, este dispositivo o esta barra o esta red debe estar accesible para el usuario. Generalmente, esta polarización a tierra generalmente se instala en adelante de la fachada, o sea, en la parte o en la zona verde de la casa, que generalmente siempre está al frente, ¿verdad? Ustedes se fijan, todas las viviendas que tienen cochera o que les asignan un espacio verde, en ese lugar debería estar la barrita de polarización a tierra en un pozo, ¿verdad? Donde yo pueda tener accesibilidad. Ese es el ideal y ese es lo correcto. Pero ¿qué sucede? A veces esa barra lo hacen por debajo de la losa, ¿verdad? Abajo del suelo de la casa y a veces no es accesible. Entonces no se pueden hacer mediciones, no podemos saber si está bien hecha, cuánto nivel de resistencia nos está ofreciendo mi red, que a veces en vez de ser un beneficio va a ser algo en contra, porque no me va a funcionar. Entonces es bien importante que las viviendas, y eso lo vamos a ver en la parte de instalación eléctrica, estén bien hechas, ¿verdad? Hay que hacer inspecciones. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Rudy. Esto siempre con las cargas sensibles, mal aterrizaje, ¿verdad? Esto es bien importante tener claro. Vamos a continuar. A veces ocurre, y este es un mal concepto de cuando, igual, ¿verdad? Cuando uno desconoce puede cometer errores. Generalmente uno, cuando compra una computadora, lo primero que se le ocurre es polarizar el toma donde usted va a conectar la computadora, ¿verdad? Una computadora de escritorio. Entonces le dice el vendedor, mire, polariza el toma. Entonces lo que hace la gente es ir a cualquier lugar, a cualquier ferretería y decirle a cualquier persona que solamente sepa de instalación de forma empírica y decirle, mire, la vamos a conectar esta barrita, ¿verdad? Un pedazo de barra de cobre que no tiene ninguna norma, o sea, no tiene ninguna certificación y lo que hace es enterrarle, ¿verdad? En el piso y ya tiene la polarización. Pero ¿qué sucede? Lo que está haciendo en eso es agregarle al suelo un nivel de resistencia o una diferencia potencial cuando ocurre una falla. Generalmente cuando eso ocurre, yo debería tener una diferencia potencial menor a 0.5 voltios. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para garantizar que si hay una falla, no se va a drenar por mi equipo. Pero eso como no lo hacemos bajo normas, no lo hacemos con gente calificada, lo que va a provocar aquí la diferencia de potencial va a ser tan alta que lo que va a ocurrir es que esta corriente, en vez de drenarse por la red de tierra o el pedazo de cobre que le han instalado, se va a drenar por la parte electrónica de la máquina. Entonces, ¿qué se recomienda ahí mejor? Si ustedes conocen cuál es digamos, el nivel de la red de tierra o la capacidad de drenaje que tiene la red de tierra, es mejor no colocarle un toma polarizado. El ideal que toda la polarización se pueda diseñar y se pueda instalar desde el tablero de protección. Ese es el ideal, ¿verdad? Desde ahí tiene que venir cualquier red de polarización desde el tablero principal, porque desde el tablero principal, si se recuerdan, yo dije que el poste, el transformador ya está aterrizado, de ahí sacamos el neutro, pero la vivienda o la edificación en su tablero principal de protecciones, ahí debe estar aterrizado y dependiendo la magnitud o qué tan grande es la instalación eléctrica, ahí ya tengo que hacer mi diseño, ya sea con una barra, 2 barras, 3 barras, dependiendo la cantidad de carga, yo tengo que garantizar un bajo nivel de resistencia para que funcione, ¿de acuerdo? No sé si ustedes han oído esa leyenda o por lo menos le dicen, mire, compre la máquina, polariza el toma. A ver, alguien que haya oído o le hayan contado, ¿verdad? Que tiene que polarizar el toma cuando compra una máquina. Bueno, eso fue, digamos, en los años anteriores, cuando habían más computadores de escritorio que laptop. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia similar, que le hayan contado o hayan escuchado. ¿No? ¿Ninguno?
Ok, bueno. ¿Cuáles son las causas principales de los disturbios en la calidad de energía eléctrica? Los naturales, miren, cuando hay tormentas eléctricas, miren, descargas atmosféricas. Esto es bien importante tomar en cuenta que cuando hay temporadas de lluvia es cuando más cuidadosos debemos de ser, ¿verdad? Sobre todo cuando hay tormentas eléctricas, no estar utilizando o por precaución desconectar. Maniobras, miren. Ejemplo, la entrada o salida de un banco de condensador. Esto es más que todo ya en la industria. A veces hay bancos de capacitores que se conectan. Entonces, esto es bien importante tener claro que a veces las maniobras, cuando lo estamos manipulando, nosotros podemos crear alguna falla interna, ¿verdad? Las fallas, por ejemplo, por cortocircuitos monofásicos en un sistema de distribución, también esto me puede provocar corrientes parásitas, de acuerdo que ya un cortocircuito debe actuar instantáneamente. Y eso es bien importante que las protecciones estén bien diseñadas, dimensionando bien la carga. Y aquí sí, este es lo más típico, errores de diseño y construcción. Miren, cuando alguien no diseña bien, y aquí está incluida hasta la red de tierra, cuando alguien no es calificado, ¿verdad? Cuando alguien no tiene una evidencia de que se ha preparado para diseñar o que sabe la calidad de trabajo que va a realizar, nosotros podemos contratar a cualquier persona, ¿verdad? Hay mucha gente que se ofrece que es fontanero, que es electricista, que es jardinero, que es albañil. De esas personas, con tal de ganarse el trabajo, le dicen que puede hacer de todo, pero a veces desconocen cuáles son las normas que rigen una instalación eléctrica. Si ustedes son, digamos, acuciosos, digamos, en una construcción, ¿verdad? Hay dos partes, la parte gris, la parte civil de la instalación o de la construcción del edificio o de la casa, también va la parte del diseño eléctrico. Puede ser que la parte del diseño eléctrico sea elevado el costo, por ejemplo, pero si se hace de forma correcta y cumpliendo con las normas establecidas, entonces en el tiempo esa instalación eléctrica va a funcionar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Pero si cuando nosotros por bajar costos contratamos a cualquier persona, eso puede salir caro. Inclusive puede provocar accidentes, puede provocar conatos de incendio, ¿verdad? Que eso es bien importante tener claro cuando no se hace una instalación eléctrica y sobre todo la red de tierra no es la correcta. Ahora, ¿cuáles son lo que puede provocar? Miren, daños y errores en el sistema de control, de cómputo, monitoreo, ¿verdad? Esto ya más que todo los daños por mal diseño de protecciones. Miren, aumento de las pérdidas, de los problemas operacionales en sistemas de potencia, fallas de aislamiento, diseño y destrucción de los componentes de sistemas de potencia, equipos electrodomésticos, dan origen a otros disturbios electromagnéticos. Todo esto, joven, a veces cuando, por ejemplo, cuando alguien en una colonia, imagínense su colonia, una de las viviendas, uno de los vecinos, se le ocurre poner un negocio de, imagínense, de molino, que empieza a incrementar la carga, pone motores para los molinos, empieza a poner, qué sé yo, fotocopiadoras, imprenta, y empieza a convertir la casa en un negocio, ¿verdad? Y a veces cuando sucede eso, puede hacer que demande más energía de la cual fue diseñado. Entonces, lo que va a empezar es afectar a los vecinos, ¿sí? Porque acuérdense que esto es como la instalación eléctrica en circuitos paralelos, ¿verdad? En un circuito paralelo, una de las cargas va a consumir más corriente y va a disminuir en las otras ramas, en el entendido de que la fuente está suministrando la misma potencia, la misma cantidad de corriente, la misma cantidad de energía, pero hay una de las cargas que le está exigiendo más y al querer demandar más corriente de la que ya no puede, empieza a afectar a las demás viviendas. Y si esas viviendas, su instalación eléctrica no está bien hecha y aún así la red de tierra tampoco está bien hecha, pueden sufrir accidentes. Entonces es bien importante tener en cuenta eso, que el aumento de carga en una vivienda también me va a demandar que la instalación eléctrica sea capaz de cubrir esa demanda y por consiguiente que la red de tierra sea capaz de
drenar cualquier desperfecto aún en el circuito más alejado de la instalación eléctrica de esa vivienda. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más afecta la calidad? Miren, la economía de los procesos productivos, ¿verdad? Si hay mucha falla, a veces se detienen procesos. Miren, la entrada de vigencia de mercados desregulados, o sea, cuando no hay una regulación de, digamos, de los mercados de energía, también pueden haber daños, ¿verdad? El uso frecuente de equipos de control electrónico muy sensibles. Si ustedes se fijan, a ver, alguien que me lo compruebe o que me lo comente, los focos ahorrativos. A ver, ¿quién se ha dado cuenta que hay un circuito electrónico dentro de esos focos ahorrativos? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Hay Ajá. unos que esta batería tienen para que se mantenga la carga cuando no hay, cuando se va. Exacto, muy bien. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de, por accidente, abrir un foco LED, un foco ahorrativo? Me imagino son LED. A ver, ¿alguien ha tenido la oportunidad de destapar uno? ¿No? Si ustedes tienen la oportunidad, todos los focos ahorrativos llevan un circuito electrónico. Esas cargas, imagínense, sensibles de dispositivos electrónicos semiconductores, me pueden generar contaminación a la red eléctrica. Puede hacer que en la, digamos, en la vivienda o a nivel residencial, puede hacer que no nos afecte o no penalice la distribuidora, digamos, esos incrementos o esa contaminación que le llaman armónicos. De acuerdo, también cuando ocupo mucho circuito de switcheo, ¿verdad? Donde hay IGBT, que son transistores de alta potencia, más que todo en los variadores de frecuencia, que son los que regulan velocidades de motores. Entonces, esos son contaminantes que se le agregan a la red. Entonces, ahí afecta la calidad de la energía. Entonces, esos nos pueden provocar costos porque los equipos empiezan a ser menos eficientes. Entonces, esa energía mal servida o de mala calidad, lo que provoca en los equipos es un recalentamiento, ¿verdad? Se puede convertir en un incremento de la temperatura y eso ya lo hace menos eficiente. Por lo tanto, ocurren gastos. ¿De acuerdo? Eso es bien importante que tenemos en cuenta. Ahora, ¿se han fijado ustedes que ahora existen equipos que le llaman inverter? A ver, ¿se han fijado? ¿Cuál es la intención de esos equipos inverter? ¿Alguien sabe? Hoy le venden aires acondicionados inverter, lavadoras inverter, refrigeradoras inverter. A ver, ¿quién tiene la idea por qué esa tecnología? A ver, alguien que tenga en su casa. Ajá. Jóvenes, un comentario. ¿Nadie tiene en su casa inverter todavía? No, creo. Ajá. ¿Algún comentario? ¿Por qué creen que son inverter? ¿Ah? ¿Comentarios? Bueno, la intención de los inverters es ser más eficientes. Significa que vamos a utilizar menor energía, por decir así, o tomar lo suficiente para hacer mi trabajo de forma de que no provoque pérdidas, por decir así. Todos los sistemas inverters, así de forma general, la intención es ser más eficientes, óptimos al consumir energía. Entonces ahora, todos esos equipos inverten lo que hace ser más electrónicos, ocupan más tecnología, ocupan más circuitos sensibles y eso también me puede provocar que esos equipos sean vulnerables a cualquier falla si no están bien protegidos, ¿verdad? Eso es bien importante tener en cuenta. Hoy casi todos los electrodomésticos ya le dicen, mire, este es un aire acondicionado inverter, este es una lavadora inverter, una refrigeradora inverter. Entonces, cuando le llaman de inverter, quiere decir que lleva más dispositivos electrónicos para hacerlo más eficiente con menos energía y ocupan y hacen su mismo proceso. Sobre el cableado, miren, realizar separación de cargas sensibles de cargas sucias, reorganización de circuitos o la formación de circuitos dedicados, chequeo periódico del alambrado, balancear y distribuir carga y uso de la técnica tierra aislada, que es la IG.
Aquí es cuando uno está diseñando la instalación eléctrica. Ahora ya sabe que cualquier vivienda, y ya conocemos que todos los electrodomésticos, digamos que por default ya son inverter, por decir así. Cualquier otro aparato que yo voy a conectar, casi que garantizado que lleva componentes electrónicos. Entonces, todas las cargas que yo voy a conectar a mi vivienda o a la instalación o al edificio, llevan muchos componentes sensibles. Entonces, a medida que voy incrementando componentes electrónicos, yo tengo que también diseñar, o los fabricantes lo que hacen es diseñar equipos que puedan detectar esas cargas sensibles, ¿verdad? O esas variaciones pequeñitas que al detectarlas puede hacer un disparo de una protección. Y aún así, que todos esos componentes se puedan proteger con una buena red de tierra. Entonces, es importante tener un chequeo periódico. ¿De acuerdo? Por eso las redes de tierra deben de estar accesibles, porque cada tiempo debe chequearse. No es lo mismo, jóvenes, medir la resistencia de una red de tierra en verano o en la época seca que medirla en la época lluviosa, porque las características de resistencia del terreno cambian, ¿de acuerdo? No es lo mismo la resistencia en un lugar rocoso que un lugar donde haya mucha tierra negra, por decir así. Entonces son cosas que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar. Y sobre todo es balancear las cargas. Cuando usted hace un balanceo correcto de las cargas, garantiza de que no va a sobrecargar ciertos circuitos, ¿verdad? Que pueden haber equipos muy sensibles. Y la tierra aislada significa que yo debo tener como redes de tierra dedicadas, ¿de acuerdo? Dedicadas. Equipos muy sensibles, tengo una red de tierra dedicada. Eso es tierra aislada. Y aquí ya tenemos una pequeña representación. Miren. Yo aquí tengo mi suministro comercial, que es la distribuidora. Aquí tengo mi tablero de protección. Miren, el tablero se drena perdón, se aterriza. Aquí tiene su red de tierra. Aquí va toda la tubería. Y aquí va mi panel de alimentación. Miren, esto viene del transformador, por decir así. Miren. Entonces lo que tengo acá es un panel de alimentación y lo que hago es separar, miren, la red de tierra del neutro. Si se fijan acá, el neutro ya está conectado o se aterriza desde el punto de servicio. ¿Por qué es importante? Porque aquí lo que garantizamos es que aquí donde se cumple la ley de corriente de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes alrededor del nodo es igual a 0. En el neutro se cumple la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Por qué? Ahí se anulan todas las corrientes de retorno. Entonces, al drenarlo o al aterrizarlo, garantizo primero que el neutro va a ser mi referencia estable para el voltaje y que todas las corrientes de retorno se van a anular. Entonces, cuando vengo con con la tierra aislada, vengo desde el punto de servicio con un cable dedicado, separado del neutro, para que se vaya a conectar a todos mis dispositivos sensibles o al chasis, ¿verdad? Todos los componentes sensibles y no combinarlo con el neutro, ¿verdad? Son dos circuitos distintos y tienen funcionalidad distinta. Entonces, cuando usted vea en una instalación la fase, el neutro y la red de tierra, tenga garantizado que ahí existe una red de tierra, que lo único que hay que saber es si está bien realizada y si está bien calculada y que está funcionando, ¿verdad? Pero este es el típico diagrama lineal, ¿verdad? Unifilar para entender una red de tierra. Esto es bien importante, que la tierra aislada sea a través de las carcasas, ¿verdad? Eso es lo que me está pidiendo acá, que las carcasas de todos los electrodomésticos se puedan conectar a una red de tierra aislada. Veamos esta figura. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las clavijas o los receptáculos de los tomacorriente, van a observar que hay 3 terminales. Este que parece un semicírculo, ¿verdad? Ese es donde yo voy a conectar mi cable de polarización a tierra, que es de color verde. Este cable es una tierra nominal, no normal. Miren, estoy al chasis o estoy aterrizando el chasis de donde está el receptáculo, ¿verdad? El chasis y se va a toda la red. Pero cuando es dedicada, miren,
es separado el chasis, o sea, el chasis está posiblemente ya aterrizado, pero el cable de polarización a tierra dedicado va directo a la clavija. Entonces lo que garantizo es que cualquier falla que ocurra en la clavija se va a drenar a través de este cable que es dedicado. ¿De acuerdo? Esos son cuando estoy polarizando equipos muy sensibles. Es porque aquí voy a conectar algo con una electrónica muy sensible. Entonces debo de aislarlo con su red de tierra. Aquí tenemos otra forma de representar la tierra aislada. Imagínense cuando hay corrientes parásitas, cuando digamos, se ionizan los metales digamos, de las protecciones termomagnéticas, todos los chasis, y si hubiese una falla, todos van a viajar a través de los chasis. Todas las corrientes parásitas viajan a través del chasis y la ideal es que no llegue al equipo sensible, sino que se quede cerca y drene, ¿verdad? Ese es el objetivo del tierra común, por decir así, o el que no es dedicado, que cualquier corriente parásita dentro de los chasis se pueda drenar inmediatamente y la tierra dedicada pueda drenar cualquier desperfecto o cualquier sobrecarga en el equipo. Y aquí está las recomendaciones para una red de tierra. Miren, especificar un conductor de tierra aislado separado, utilizar anillos de tierra de cobre, ¿verdad? Estas son las barras. Y miren qué importante es esto, este valor, miren, 5 ohmios o menor. Este es el valor de resistencia que debe de tener como máximo mi red de tierra para garantizar que me pueda ayudar a drenar cargas estáticas, a que me ayude a drenar cualquier falla por sobrecarga o por sobrecorriente y que me pueda ayudar a drenar cualquier corriente parásita que pueda ingresar a mi instalación. Si es arriba de 5 ohmios, corro el riesgo, ojo, corro el riesgo de que esa falla pueda llegar a un equipo sensible en ese momento que esté conectado y lo pueda quemar, por decir así, o que ya no funcione. Generalmente cuando ocurre estas fallas, a veces, por ejemplo, en las computadoras, digamos, los discos duros ya no, antes, ¿verdad? Los discos duros ya no respondían, la memoria ya se quemaba, qué sé yo, la computadora ya no funciona. Eso a veces porque ingresó una falla al sistema electrónico sensible y dañó la máquina. Esto es bien importante. Medir la resistencia de tierra periódicamente, que esto casi que, si alguien no cumple con esto, casi que no garantizamos que esté bien, ¿verdad? Nuestra red de tierra. Miren, remover cualquier unión de tierra y el neutro, ¿verdad? Que esté fuera del panel. No aislar o separar las tierras de las cargas sensibles. Realizar estudios periódicos del clima. Miren, pues es importante. Cuando estoy en clima seco, clima húmedo, hay que tener presente que las resistencias difieren, ¿verdad? Eso es bien importante. Todo esto, jóvenes, es casi que es un costo. Si usted quiere mantener de forma segura su red de tierra, se tiene que darle mantenimiento, ¿verdad? Por eso cuando uno diseña, tiene que hacer un pozo, como un pozo de registro, donde está la barra o las barras que componen la red de tierra y tienen que tener un mantenimiento. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿verdad? En los periodos secos o en los periodos lluviosos, la resistencia puede variar. Y eso es bien importante que todos tomemos en cuenta que el suelo es variante, ¿de acuerdo? Darle mantenimiento. Aquí tenemos unos modelos, ¿verdad? Que simplemente este es el termopozo, digamos, perdón, el pozo de registro, donde yo estoy instalando una barra de cobre. Aquí, digamos, para soldar el cable que viene de la caja de protección hasta mi red de tierra, se hacen con soldadura exotérmica, o sea, se hace por fundición, ¿verdad? Es una soldadura que se funde para poder unir y garantizar que esa unión es firme. Aquí podemos ver también los colores. Cuando veamos las instalaciones eléctricas, según la norma, las fases, digamos, las que llevan la energía, la red viva,
siempre los vamos a diferenciar por el color negro, rojo o azul. Y los cables de polarización van a ser el verde continuo o el cable de polarización a tierra dedicado es verde amarillo, que ya son para los equipos. Pero todos deben de llegar a la misma red de tierra. Aquí podemos ver ductos. Miren, toma para computadora. Si yo quiero polarizar o tener protección de una red a una computadora, toda la vivienda, por ejemplo, o la oficina, debe de estar polarizado. Entonces, los equipos sensibles son una red de tierra y los equipos de potencia, así como lavadoras o todos los chasis, deben de ir a otra red de tierra, pero todas van a llegar a la misma red diseñada para el lugar físico donde se está tomando el suministro eléctrico. Observen que aquí arriba van las fases, ¿verdad?, de la energía, y los cables sensibles, perdón, los equipos sensibles son una red dedicada y los demás equipos que necesiten polarización van a ser una red para los chasis más que todo, ¿verdad? Si entendemos así el concepto. Esto es lo que tenemos actualmente en nuestras viviendas. Miren, aquí esto es lo que les digo yo de los postes que llevan estos transformadores, estos pequeños cilindros. Cuando viene en alta tensión la distribuidora, este es un transformador reductor, ¿verdad? Viene de alta tensión y se reduce a 120, 240. Es aquí donde ocurre la primera aterrizamiento, ¿de acuerdo? Porque lo que necesitamos es que generar el neutro, por decir. El neutro lo vamos a generar cuando aterrizamos nuestro transformador. De ahí se genera el neutro. Y entonces es bien importante que aún este transformador tenga su propia protección. Eso llevan pararrayos. Cuando hay un evento o una fluctuación de voltaje, ese pararrayo lo que hace es que ese fenómeno o esa falla la toma y la drena, ¿verdad? Ese es el objetivo del pararrayo. Pero generalmente es cualquier fluctuación o sobrecarga la pueda drenar. Aquí ya está aterrizado, miren, el transformador. De aquí ya se genera el neutro porque aquí ya aterrizamos. Ustedes se van a dar cuenta que del transformador sale una tubería fina, ¿verdad? En el poste hasta ser enterrado. Ustedes si son curiosos se van a dar cuenta que todos los transformadores en el poste baja una tubería y se ingresa al suelo. Esa es la red de tierra de ese transformador. Aquí me voy a adelantar. Sí, esto era. ¿Qué recomendaciones hacemos? Bien, como una subestación que es la punta de la línea, se da el fenómeno del doble voltaje. Se recomienda colocar un juego de pararrayos. Eso es más que todo cuando tenemos una instalación de una subestación. Aquí es bien importante remodelar toda la instalación interior. Esto ya cuando es vivienda o alguna edificación. Poniendo equipos de tipo explosión que impiden que un evento de un cortocircuito se salga la llama a fin de quedar confinado dentro de la caja. En estos jóvenes, cuando ocurre una explosión o por cortocircuito, yo debo de garantizar de que esa chispa o esa explosión no me genere una chispa que pueda salir y que puede llegar a un equipo o a algún material susceptible al fuego, como papel, algodón, lana, y eso me puede provocar un incendio. Ahora existen ya componentes que aíslan esa falla para evitar incendios, ¿verdad? Usar tubería rígida o evitar polioductos porque esto puede también provocar daños. Y no poner materiales inflamables como papeles, tintas, etcétera, ¿verdad? Eso es bien importante. Permítanme, quiero ver. Sí, estoy bien. Si ustedes se fijan en sus viviendas, en los tomacorrientes, siempre tienen que estar libres de cualquier material inflamable. Los tomacorrientes de nuestras viviendas deben de estar a la vista y alrededor de ellos no debe haber ningún tipo de material que me pueda provocar un conato de incendio. Ese es el ideal. Si ocurre un cortocircuito en ese tomacorriente,
garantizar de que no hay, como les digo, material inflamable que pueda provocarme un incendio, porque eso a veces los accidentes ocurren por eso. La protección a veces no actúa porque está mal diseñada y la falla ocurre ahí y está permanente porque no se desconecta el circuito. Y eso es lo que me provoca salto de chispas que llegue a un material inflamable y ahí se genera el incendio. Entonces es bien importante que en sus viviendas o en los tomas estén separados de cualquier material inflamable. ¿De acuerdo? Y aquí me quedo a ver para escuchar sus preguntas, jóvenes, o algún comentario de este tema tan interesante. Ajá, diga. Quintanilla Playtest, ¿iba a decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? A ver. Alejandro, Andrea, Marcela. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, no hay comentarios, no hay preguntas. Bueno, bueno, llegamos al final de este interesante webinar, jóvenes estudiantes. Así que a nombre de la Universidad Tecnológica de El Salvador, agradecemos al ingeniero Julio César Rosales por sus importantes experiencias que nos ha compartido en este tema tan importante que son las redes de tierra. Como veíamos al inicio, Julio les hacía la pregunta que si tenían alguna idea de lo que eran las redes de tierra. Ya ustedes pues han cambiado ese concepto de lo que tenían inicialmente y ahora pues es importante que les haya quedado esa, ¿cómo decir?, esa inquietud, ¿verdad?, de saber más acerca de este tema y poderlos a entender y aplicarlos en sus viviendas de habitación. Bien, entonces no me queda más que nuevamente agradecer a Julio y a ustedes por su presencia. Así que pasen muy buenos días y gracias, Julio, por toda tu experiencia. Ok, muchas gracias, Inge, y gracias, jóvenes. Y nos vemos más tardecito ahí en la clase. Ok, Bien. bueno, mucho gusto, jóvenes.